Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Sí, Mario Herrera, a ver, se nos fue, vamos a recuperar a Mario Herrera Telles en un momento más. Mario Herrera nos va a estar platicando sobre los derechos de los contribuyentes. Ya la semana pasada estuvo hablando al respecto, nos estuvo comentando sobre cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones también que tenemos como contribuyentes para pagar tanto en el Seguro Social, en el IMSS, en Infonavit, en lo que son los impuestos estatales, EFIPLAN, el SAT, etcétera. Ya tenemos listo a Mario Herrera Telles. Adelante, Mario, buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Jorge? Qué gusto escucharte, amigo, y también saludar a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, como quedamos la semana pasada, en estos 3 miércoles hablaremos de los derechos de los contribuyentes, y el día de hoy quiero destinarlo a una ley que es federal, que es muy poco conocida, y que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Yo creo que cualquier empresario conoce o identifica muy bien el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley del IEP. Es más, identificamos muy bien el Código Financiero aquí en el estado de Veracruz, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, y poco conocemos, Jorge, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y tiene una importancia medular. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al ser una ley federal, tiene el mismo rango que el Código Fiscal de la Federación o la Ley de las Contribuciones. Y en el caso de las leyes que establecen derechos, tienen incluso supremacía o privilegio respecto de aquellas que establecen obligaciones. De hecho, la configuración propia de nuestra Constitución política dice que primero van los derechos, que a su vez los derechos son límites para las facultades de las autoridades fiscales, y después de eso viene el cúmulo de obligaciones, y por eso es importante. Además, Jorge, esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente es una ley bien chiquita, tiene solamente 24 artículos. O sea, es decir, es una ley que podríamos en una sentada, se dice así vulgarmente, Jorge, conocer todo el contenido de esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y fíjate que esta ley trae un catálogo de los derechos generales de los contribuyentes, dentro de los cuales hay algunos que conviene rescatar. Quiero comenzar con uno muy básico, muy importante y que poco exigimos. Dice el artículo 2 de esta ley federal que es un derecho general de quienes pagamos impuestos que las autoridades nos informen y nos asistan en el cumplimiento de nuestras obligaciones, que nos faciliten la forma de cumplir nuestras obligaciones fiscales y que nos faciliten también el acceso al goce de nuestros derechos. Fíjate lo importante que es este derecho a ser informado y asistido por las autoridades. Pero ¿qué es lo que tenemos en muchas ocasiones? Cuando las autoridades nos visitan, cuando las autoridades nos quieren multar, cuando las autoridades quieren que vayamos a sus oficinas, regularmente tenemos autoridades, pues justamente con esa característica, es decir, autoridades que pretenden ordenar, que pretenden mandar, que pretenden exigir, pero poco vemos en muchas ocasiones esta labor de servicio de asistir al contribuyente, de facilitar efectivamente. Y lo voy a poner en un ejemplo. Ahorita es tiempo en que algunos contribuyentes están solventando requerimientos en los procedimientos de devolución. Y la autoridad les dice, oye, me hace falta la documentación para que pueda resolver. Dame los CFDIs, dame los comprobantes fiscales, dame los complementos de pago, dame los estados de cuenta. Y hay un derecho que dice que si la autoridad ya tiene la información y documentación, nosotros contribuyentes no tenemos por qué volver a dárselas. Y al menos por cuanto hace a los comprobantes fiscales, es decir, los CFDIs, Jorge, es información que la autoridad ya tiene
y que no nos tiene que estar exigiendo que se la demos. Y en cumplimiento a esta ley de derechos del contribuyente, hasta que nosotros le damos a esta autoridad, oye, invoco la aplicación del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos para no tener la carga ni la obligación de entregarle esa información que ya tiene. Y con eso estaremos obligando a la autoridad a que ella consulte sus sistemas, que además no le cuesta nada de trabajo, sus sistemas le permiten revisar toda la información de manera muy sencilla, muy ágil, pero sí es conveniente que nosotros de vez en cuando le recordemos a la autoridad que tenemos estos derechos. Otro derecho bien importante es el derecho a conocer el estado de la tramitación de cualquier trámite o procedimiento que presentamos ante las autoridades. Y eso también es de suma importancia. O sea, yo he atendido a clientes que de repente llegan y me dicen, oye abogado, fíjate que me están realizando este trámite, hice esta solicitud, presenté este aviso, que presenté un recurso de revocación y no sé en qué va. La autoridad no me ha dicho nada, ya mandé un caso de aclaración, le pregunto si hace falta algo, y no sé en qué va. Y es más, a veces le digo, Jorge, ¿qué autoridad es? Y me dice, bueno, pues no sé qué es, pero no sé qué autoridad es la que está resolviendo. Y estos son los derechos que tienen los contribuyentes, a conocer qué autoridad es la que está llevando su asunto y conocer el estado de tramitación. ¿Para qué? Para que una vez conocido el trámite, proceso o procedimiento en el que estoy, tenga identificadas cuáles son mis obligaciones, la forma de ejercer mis derechos y la forma de mejor cumplir con las obligaciones que tengo. Y esto nos lleva a un siguiente derecho. Dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que en todos los casos, nosotros, quienes pagamos impuestos, tenemos el derecho de aportar alegatos y ofrecer pruebas a la autoridad. Es falso, Jorge, que las autoridades siempre tengan la razón. Es más, la autoridad no puede sostener que tiene la razón si no nos ha garantizado, Jorge, el derecho que tenemos de aportar nuestro punto de vista, nuestros alegatos, nuestros argumentos y también las pruebas que demuestren que lo que me está atribuyendo, un incumplimiento, la configuración de una infracción, la omisión en la presentación de una declaración, efectivamente así es. A veces también los sistemas del SAT no reflejan de manera inmediata la información. No sé si te ha tocado escuchar, Jorge, pero recientemente, y yo lo escucho de forma cotidiana, oye, el portal del SAT no está sirviendo, oye, el portal del INSS no jala, oye, el buzón tributario tiene errores. Entonces, fíjate, si estos mecanismos que debieran estar disponibles y útiles en todo momento hacia el contribuyente tienen fallas, lo mismo sucede con la información que tiene a disposición la autoridad. Luego, entonces, por eso tenemos que ejercer este derecho de aportar información, alegatos, argumentos y pruebas a la autoridad, y este es un derecho que tenemos todos nosotros. Es un derecho tan necesario como el derecho constitucional que se llama de previa audiencia, es decir, no me resuelva sin que me permita a mí defenderme. No me juzgues sin que me des a mí la oportunidad de hablar. No resuelva sin que me permitas a mí aportar la información que yo tengo. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú emitas un acto que me puede causar una afectación, y en materia fiscal la afectación es a la persona, es a sus derechos, pero además, algo muy importante, es una afectación a su patrimonio. Entonces, en todos los casos, nosotros tenemos el derecho de aportar información y argumentos. Sin embargo, yo creo que en esto, y esto es un muy buen consejo que yo les doy hoy, es un muy buen consejo asesorarnos correctamente con un profesional de la materia fiscal, contador y abogado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el derecho de aportar argumentos, pero no sabemos qué argumentar, no conocemos las leyes, no sabemos de cálculos, no conocemos las disposiciones legales, pues difícilmente va a ser un argumento certero o útil. Entonces, en esto también, Jorge, yo creo que es necesario ser responsables para ejercer este tipo de derechos. Pero, digo, hoy no estamos hablando de responsabilidades, sino de derechos. Que la próxima ocasión vamos a hablar de los derechos del Código Fiscal. Ya agotamos la Constitución Federal, ya hoy hablamos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y en la próxima semana vamos a hablar de derechos que tiene el Código Fiscal de la Federación, porque tengo la intención de que conociendo nuestros derechos se exigirlos, querido Jorge. Claro que sí, Mario. Pues ¿dónde te pueden localizar? Precisamente hablando de expertos como tú. Pues con muchísimo gusto, yo estoy para servirles al teléfono 6628-470839
o en el correo electrónico mario.hertz@outlook.com. Ahí con muchísimo gusto les atendemos. Sí, muchísimas gracias, Mario. Fuerte abrazo, Jorge, que estés muy bien. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa, presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.